You don't worry about it. Okay. This is the first time to get my house. Hello, welcome to today's maths. Today is specifically about Year 5 fractions. Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro taller de matemáticas de Year 5 con Miss Mascara. We are going to go through some basics first. For example, maths fraction vocabulary, which I encourage all the children to use in the maths classroom. Vamos a empezar a ver algún vocabulario específico sobre las fracciones en matemáticas, lo que ella está impulsando en clase, porque es importante que los alumnos sepan manejar este vocabulario. We're also going to look at equivalent fractions, which means basically making two fractions the same. Sí, también vamos a ver las fracciones equivalentes, o el equivalente entre fracciones, que lo que significa es, o lo que quiere decir es que al final tenemos que tener fracciones con el mismo resultado. We're going to be looking into mixed number, which is a whole number and a fraction, to change into an improper fraction, which is a top-heavy fraction. También vamos a ver mixed number, cómo convertirlo en una improper fraction, que lo que quiere decir es que el mixed number es un número entero con una fracción, cómo puede llegar a convertirse en una fracción improper fraction, que lo que quiere decir que el número arriba es mayor que el número que tenemos abajo. And the other way around as well. We're also going to be finding the common denominator. Now, today we're going to look at two methods, and this is because in class we have introduced one that I would like the kids to use right now, but I do want them to use another type in the future. Sí, vamos a ver también, vamos a averiguar el común denominador y tenemos dos métodos. Este primero es el que los niños han estado trabajando, sobre todo hasta ahora, pero vamos a ver otro método más que estamos interesados en que aprendan a lo largo del curso. Yeah, the ECD stands for Easy Common Denominator and Lowest. Estas son las iniciales de Easiest Common Denominator y LCD de Lowest Common Denominator. First, we're going to go on to the vocabulary. Now, as I said before, especially for this class, they need to be starting to use the language of maths and specifically the vocabulary. So we have been using all the time. For example, the top number, we don't call it the top number, we call it the numerator. Sí. Empezamos con el vocabulario y es muy importante que llamemos al número que está arriba de la fracción el numerador, ¿vale? Más que el número que está arriba, no, el numerador. The bottom number, we will always refer to it as the denominator. El número que está debajo es el denominador. We will always see the division bar, but we will always mention that it's basically a division sign. Siempre mencionamos la barra de división, que al final lo que es la barra de división. The first thing we're going to look at is equivalent fractions. Okay? On this side, we have 1/4, and the students will need to find out how many twelfths 1/4 is. Lo primero que vamos a ver es la equivalencia entre fracciones. Aquí tenemos un ejemplo de un cuarto y los niños tienen que averiguar cómo esta fracción, que nos ha dado solo el denominador 12, cómo podemos obtener el número que falta aquí, y el equivalente sería exactamente a un cuarto. This is why I will keep on saying multiplication, multiplication, multiplication. The children must have the multiplication facts in their head by this time. If not, this becomes so much harder. Sí, para esto necesitamos que los niños sepan la tabla de multiplicar rápidamente de memoria, porque es lo que nos va a hacer o nos va a dar el resultado. Okay. So, we look at the bottom numbers, and we know that 4 times 3 equals 12. Sí, nos tenemos que fijar primero en el denominador y sabemos que 4 por 3 son 12. Which means if we do it to the denominator, we must do it to the numerator. Lo mismo que hacemos con el denominador, lo tenemos que hacer con el numerador. So we multiply this by 3. Como hemos multiplicado 4 por 3 porque nos da 12, tenemos que hacer lo mismo con el numerador, multiplicarlo por 3 y nos va a dar el número que falta
hacia arriba, que es 3, 1 por 3. which means that 1/4 is the equivalent to 3/12. Y nos da el resultado de que un cuarto es lo mismo de 12. The same way that I need the children to be incredibly strong with the multiplication is exactly the same as division. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero al contrario. Y entonces, en este caso, en vez de necesitar que los niños sepan muy bien la multiplicación, ahora vamos a hacer la división. So the same thing. We know we have got the numerator on both sides. And we know that 15 divided by 3 equals 5. En este caso, lo que nos falta es el denominador, al contrario que antes. Por eso, ahora cuando nos dan el numerador en ambas fracciones, lo que necesitamos es dividir. Y sabemos que 15 dividido entre 3 nos da 5. Which means if we do it to the numerator, we need to do it to the denominator. Y otra vez, igual que antes, pero al contrario, a la inversa. Lo que hemos hecho con el numerador lo tenemos que hacer con el denominador. Entonces tenemos que dividir ahora 18 entre 3 y nos va a dar el denominador ahí. So we need to divide 18 by 3, which equals to 6. Okay? Nos dará el resultado y tenemos las dos fracciones como que valen lo mismo, ¿vale? So it means that these are equivalent fractions because 5/6 is equivalent to 15/18. ¿Vale? Se llaman fracciones equivalentes porque 5, cuando tenemos el numerador, es que me pierdo un poco aquí con la nomenclatura en español, pero el resultado de esta fracción con esta sería la misma. Yeah, that is something that I would like to mention. I keep on saying it quite heavily, is I will always put the at the end, so 18. It's really important that at this stage, the children are not saying 15/18. They're saying 15/18. So I will start, we do this in class as well, but it's just another thing that if you're trying to get your child to say, oh, maybe just remind them about at the bottom. Si se hace hincapié en que ahora la pronunciación tiene que ser es muy importante porque tenemos que decir los números ordinales y para ello se hace hincapié en que tienen que terminar en TH, tienen que sacar la lengua entre los dientes y hacer el sonido para que sepamos que estamos diciendo 15. From here, we go on to mixed numbers. Woo! Ahora vamos a ver los mixed numbers. So our mixed numbers, as we were saying before, is one whole number and a fraction. A mixed number es un número completo y una fracción. And a improper fraction is, as I call it, top heavy, which means the numerator is heavier than the denominator. Y el improper fraction, pues lo que tenemos que el número de arriba, el numerador, siempre va a ser mayor que el denominador. At this stage, we need to be able to swap from one to the other with ease. Lo que vamos a hacer es cambiar uno de un modo al otro. So here we have the mixed number. So it is here visually. So we have got 1, 2, and 3, and that represents that 3 there. Vale, pues aquí en estos dibujos lo que tenemos representado es el mixed number, el 3 y el 3 octavos. Entonces tenemos 3 completos, están divididos cada círculo en 8 partes y las 8 partes están coloreadas porque el número 3 está completo. The denominator shows the 8 parts here. The numerator shows in the 3 that are colored in. Aquí tenemos el 3 octavos, tenemos otra vez el circulito dividido en 8 partes y solo están coloreadas 3 partes porque es el numerador. 4 years younger than this, it's acceptable to look at a visual representation and to count how many, but for year 5, I need them to step beyond the visual representation and be able to do it in a written down method. Sí, antes, bueno, pues podría utilizar los dibujos y contar, pero ahora ya tenemos que ir un poquito más allá, en year 5. Okay. So, one of the tricks that we do is we take the numerator, we take a whole number, and then we multiply it by the denominator. So we have 3 times 8. Lo que tenemos que hacer es multiplicar el número que está completo por el denominador. Entonces hacemos 3 por 8, Which equals 24. Okay? Nos da un resultado de 24.
because that represents 24 over 8, because we're looking at the wholes. Y eso representaría 24 sobre 8. Okay. But then we still have the fraction left over. So we need to add the 3. Pero aún nos queda el numerador, entonces lo que hacemos a 24 le sumamos 3. Okay. So we add 24 plus 3, and it becomes 27/8. Hacemos la suma y nos va a dar el numerador de la otra fracción. The other way around, the opposite way around. Y ahora vamos a hacerlo a la inversa. Okay. So, oh no, that's the one I've just done. I do apologize. I apologize. That's the one I've just done. Okay. Here we have the improper fraction, and then we're going to do it to the mixed number. Aquí tenemos una improper fraction, otra vez, recordamos, son las que el numerador es mayor que el denominador y ahora lo tenemos que convertir en una mixed number, que es un número completo y una fracción. With the 4, I will always say to the students, how many go into? When I say how many go into, I mean how many divides into that number. Lo que tenemos que hacer es mirar el denominador y mirar el número de arriba, que siempre va a ser más alto, y pensar cuántos números 4 nos caben en el número 9. So we know that there are 2 4s in 9. So that becomes our whole numbers. Entonces sabemos que en el número 9 hay 2 4 que nos daría 8 y ese número es el número completo, el número 2. We are still dealing in quarters, so we add our 4 as our Usamos el denominator. mismo denominador, But we have 1 left over because 8 up to 9 is 1, so we have 1 left over. So our mixed number becomes 2 and 1/4. y como en el 9 caben 2 4 que serían 8 y falta 1 para llegar al 9, el 1 es el que ponemos aquí. Sería el equivalente. Okay. Now here's the fun part. Woo! For this class, I have been preparing them for the whole year. Every morning we've been doing fractions because I was very aware that we were coming up to this section and it's quite a hard section. So they have been prepared all the way. And I'm glad to say that they're doing actually very, very well right now with it. Sí, a lo largo del curso, pues todas las mañanas han estado practicando fracciones porque sabemos que su tutora sabía que era una parte muy importante de este curso y la verdad que está bastante contenta porque en este punto los niños están bastante preparados con respecto a la fracción. To show one example of the easiest common denominator and the lowest common denominator, I'm going to use number 2 in the middle. Vamos a usar el ejemplo número 2, ¿vale? The problem is that our denominators are different. El problema es que los denominadores son diferentes, no tienen el mismo denominador las dos fracciones. We need to make these the same. Y entonces tenemos que conseguir que las dos fracciones tengan el mismo denominador. Okay. So I'm going to show you first of all the ECD, which is the easiest common denominator at this moment that most of the students in the class are using. Primero nos va a enseñar este método, que es el Easy Common Denominator, el ECD, que es el que los alumnos hasta este momento han estado haciendo y saben realizar. Okay. So the first step is just the 2/9 plus 2/3. What we do is we see the denominator up here and we bring that down over here. So we have 9/9. Vale, lo que tenemos que hacer es, ponemos la operación aquí y ahora el denominador lo tenemos que poner arriba y abajo del numerador y del denominador. Same thing up here. We see that our denominator is a 3. So what we're going to put down here is 3/3. Hacemos lo mismo con la segunda fracción, cogemos el denominador y lo ponemos tanto arriba como abajo, numerador y denominador. Now, the next step is that we are going to take the 3/3 over to this side and the 9/9 to that side. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo las cruzamos las dos fracciones y vamos a hacer la operación. This tells us what we need to multiply our fractions by. Sí, tenemos que hacer la multiplicación por ahora. Okay, so now it becomes 3 times 2/9 plus
2/3 times 9/9. A ver, lo que hacemos es multiplicar las operaciones. Entonces tenemos esta fracción que la hemos cogido del denominador, hemos dicho que lo ponemos arriba y abajo, lo tenemos que multiplicar por esta de aquí, ¿vale? Y después le tenemos que hacer la suma de la fracción que tenemos aquí por la que hemos subido antes del denominador arriba y abajo, numerador denominador. Okay, so we do the multiplications. 3 times 2 is 6. 3 times 9 is 27. Hacemos la multiplicación, 3 por 2, 6, 3 por 9, 27. Then we add, we go 2 times 9 is 18, and 3 times 9 is 27, which means that our denominators are the same. Y lo mismo con las dos siguientes fracciones, hacemos la multiplicación, nos da 18 y 27 y ya tenemos el mismo denominador. From here, we can add them together. It means that 6 plus 18 becomes 24 over 27. Y ya podemos hacer la suma, nos da 18 más 6, 24 y el denominador se queda el mismo. We can take it down even further by that, but I won't go into that right now, but we're going to leave it at that fraction. So it means that they have changed the denominators into a common denominator, which means that they are able to add them together. Sí, aquí ya los niños demuestran que han cambiado el denominador a un denominador común y demuestra que los números son los mismos, pero de momento lo dejamos así como una fracción. Okay. Now that is the easiest common denominator. If we look at the same sum with the lowest common denominator. Now this is a little bit trickier, and once again it relies heavily on the children knowing the multiples and the multiplication tables. Sí, este es algo más complicado y no, para ello es necesario que los niños se sepan las tablas de multiplicar. Okay. So we take it again with 2 9ths plus 2/3. Now we look at the the denominators again, and we are looking for multiples of that number. So for 9, we go underneath 9, 18, etc., etc. We're lucky on this one because it's quite swift. Then we go for the multiples of 3. So we start 3, 6, and 9. We have a common denominator on each one. We have the 9 there, and we have the 9 there. On this one, it is 1 times 9. On this one here, it is 1, 2, 3 times 9. So this tells us how many we need to multiply up here. So for this one, I'll write it down here, it becomes 1 times, 1, I apologize, 1 over 1 times 2 over 9, plus, over here, 2/3 times 3 over 3. Vale. De nuevo nos tenemos que fijar en el denominador y ahora lo que hacemos es buscar los múltiples de cada denominador. Si empezamos por la primera fracción, cogemos el denominador que es el número 9, entonces tenemos 9, múltiple de 9, 18. Podríamos seguir, pero nos vamos a quedar ahí porque la siguiente tenemos múltiples de 3, nos vamos otra vez al denominador, tenemos 3, múltiple de 3, 6, múltiple de 3, 9. Ya hemos llegado a tener un denominador común. Lo seguiríamos haciendo hasta que encontráramos un denominador común. Aquí es fácil, aquí sería en el primer paso, 1 por 9 sería 9, por eso ponemos la fracción 1 denominador y 1 denominador. Lo multiplicamos por el 2 9avo. Y ahora le tendríamos que sumar esta fracción más, si miramos aquí en los múltiples de 3 tenemos primer paso, segundo paso y tercer paso. Pues tendríamos ahora que sumarle 3 del numerador aquí y 3 de denominador otra vez. Which gives us 1 times 2, which is 2, 1 times 9, which is 9, adding 2 times 3, which is 6, and 3 times 3, which is 9. Ahora sí haríamos las multiplicaciones, 2 por 1, 2, 9 por 1, 9, 2 por 3, 6 y 3 por 3, 9. Ya hemos conseguido el mismo denominador. Which equals 8 9. Y hacemos la suma. Now, as you can see, they do have the same answer, and the reason why that you can see immediately, there has to be another step that goes on when you're using the easiest common denominator.
At this point, I'm really happy with the kids using this, but the next step will be for them to go into the lowest common denominator style. Sí, hasta el momento ella está muy contenta porque los alumnos saben hacerlo de esta manera, pero vamos a ir un paso más allá y el objetivo es que aprendan a hacer esto. Okay. I hope that this has been helpful, and if there are any questions, Está conectado ahora en un directo y quiere hacer una pregunta extra help in sort of en el chat, lo puede hacer ahora mismo. Wait a few seconds. There's 4 people connected, but there's no questions. There's no questions at the moment. Vale, pues ahora mismo parece que no entra ninguna pregunta. De todas formas, este tutorial se va a quedar subido en nuestro canal de YouTube. Cuando lo veáis en casa, si tenéis alguna duda, pues no dudéis en mandarle un email a su tutora para que os conteste, o bien cuando vengáis a recoger a los niños al cole podéis hacer alguna pregunta. Esperemos que os haya sido de utilidad y muchísimas gracias. Thank you.